Molt bon día a tothom. Muy buenos días. Bueno, es un placer estar aquí en esta sesión y también una responsabilidad. Por una parte me quedo más tranquilo después del primer panel, pero también más preocupado, ¿no? Tranquilo por la conexión del documento con lo que han dicho los panelistas anteriores, pero también preocupado porque ratifica muchos de los elementos que estamos planteando desde el Observatorio de la Cooperación Descentralizada. Cuando nos planteamos la conferencia bianual, como se ha comentado anteriormente, normalmente las conferencias del observatorio son conferencias temáticas, ¿no? Vinculamos la cooperación descentralizada con una política pública específica, ¿no? La última fue sobre paz, construcción de paz, cooperación descentralizada y cómo la cooperación descentralizada puede influir en las políticas territoriales de paz y viceversa, ¿no? Cómo incorporamos la paz en la política de cooperación descentralizada. Y esta vez, mañana vamos a continuar en esta línea, ¿no? Con la temática de las políticas feministas, las políticas de los cuidados, pero sí que nos damos cuenta que después de casi 20 años, más de casi 25 años, ¿no? 20 de historia del Observatorio de la Cooperación Descentralizada, teníamos que hacer un poco una mirada hacia adelante, pero teniendo en cuenta todo lo que venía atrás, ¿no? Y el contexto que tenemos actual. Y esta es la razón de ser de hoy y también del documento de orientación para los debates. Y como veis, el título es un poco provocador, ¿no? La cooperación descentralizada en un mundo incierto y desigual, nuevas narrativas o vuelta a las raíces, ¿no? Estamos desde el observatorio participando en muchos foros y sí que nos ha llegado últimamente esta idea de la nueva narrativa de la cooperación descentralizada, ¿no? ¿Qué es esa nueva narrativa? ¿Hay nuevos valores? ¿Hay nuevos planteamientos? ¿O realmente lo que está cambiando es el contexto y las orientaciones hacia dónde quieren llevar la cooperación o dónde se quiere llevar la cooperación, ¿no? Este documento, como planteamos, podemos pasar a la segunda diapositiva. Os voy a dar solamente como titulares, no voy a entrar en el detalle del documento, algunos de los titulares para centrar el debate y luego tendremos un diálogo, ¿no? Unas reacciones con Peggy, con Héctor, que ahora luego os presentaré sobre el contenido del documento, ¿no? Como os decía, este documento no pretende ser un diagnóstico exhaustivo de cómo está el mundo, de cómo está la cooperación, de cómo está la cooperación descentralizada, sino sobre todo plantear algunas ideas de fondo, ¿no? Y hay como tres elementos de fondo en este documento. Uno es que la cooperación descentralizada no podemos entenderla, aunque parezca obvio, fuera de lo que está pasando actualmente. Y es verdad que muchas veces hemos tenido tendencia desde la cooperación descentralizada a hablar hacia nosotros mismos y en nuestro propio contexto, ¿no? Y ahora más que nunca, las dinámicas internacionales, como hemos visto anteriormente, están condicionando la cooperación descentralizada y sus modalidades. Genial, gracias. Y eso plantea también un elemento, otro más a tener en cuenta, es obviamente, en el caso que nos ocupa ahora, la cooperación descentralizada no se puede entender fuera del marco de las relaciones, en el caso de la Unión Europea-América Latina, fuera del marco de las relaciones Unión Europea-CELAC y esta denominada nueva estrategia renovada, ¿no? Estrategia renovada. Tampoco podemos entenderla fuera de las dinámicas de la cooperación al desarrollo globales, ¿no? El debate, como se ha planteado ahora, ¿no? Los recortes que ha habido, lo que están habiendo, también el debate sobre el propio concepto de desarrollo, ¿no? O el concepto que está introduciendo China de no hablemos de desarrollo, hablemos de progreso. Eso impacta también la cooperación descentralizada. Y obviamente modalidades que hace 20, 25 años no teníamos en cuenta, como es la cooperación sur-sur o la cooperación triangular, también condicionan la cooperación descentralizada. Otros elementos que tenemos en cuenta es la cooperación descentralizada, sobre todo desde el enfoque que se había dado del observatorio, estaba muy vinculada a otros elementos, ¿no? No podemos entender cooperación descentralizada en marcos que no haya descentralización, ¿no? La descentralización, la autonomía local, la democracia local, los derechos humanos, la paz y la convivencia en los territorios. Y es otro elemento donde estamos viendo, ¿no? Vivimos en un mundo en donde la descentralización está en retroceso. Se comenta en el documento, ¿no? Que había el primer informe GOL de CGLU, que sobre la descentralización en el mundo, decía el titular, era el alcalde de la NOE, que en aquel momento alcalde de París, decía: la descentralización y la democracia local es imparable. Eso fue en 2008. Veamos dónde estamos ahora, ¿no? Procesos recentralizadores en América, todo lo que ha pasado en América Central, ¿no? En Nicaragua, en El Salvador, lo que está pasando también en Europa con las políticas europeas, la recentralización de las políticas europeas, etcétera, ¿no? El retroceso en derechos humanos, la violencia. Fran hablaba de la violencia, ¿no? Contra los líderes locales, contra los defensores de los derechos, los que luchan por la justicia climática, pero también la violencia cada vez mayor contra electos locales, ¿no? Y especialmente contra las mujeres lideresas políticas locales, ¿no? El desmantelamiento de la institucionalidad local, de las instituciones locales, el cuestionamiento y diciendo que son corruptos o que no son legítimos de toda la institucionalidad local, ¿no? Y eso también marca las dinámicas en las que estamos viviendo. Y en ese sentido,
un elemento que a nosotros nos preocupa mucho es dónde queda la política pública, dónde queda la política pública local, como elemento necesario para gobernar los territorios, para desarrollar los territorios y para tener en cuenta las comunidades, ¿no? Y en este sentido, es decir, todo esto al final, todo lo que está pasando, sucede en los territorios, sucede donde viven las comunidades, donde viven las personas. Y por tanto, algo tendremos que decir desde la cooperación descentralizada, desde los actores de la cooperación descentralizada. Y un último elemento que incorpora este documento es que es verdad que en los últimos tiempos hay una cantidad de conceptos que hacen referencia a la cooperación descentralizada, ¿no? Que tienen matices diferentes, pero que muchas veces los utilizamos indistintamente. Y eso también es importante, ¿no? No queremos entrar en discusiones conceptuales, pero es importante saber de qué estamos hablando, ¿no? No es lo mismo hablar de cooperación city to city que de cooperación descentralizada directa pública, que de cooperación local al desarrollo o cooperación descentralizada al desarrollo, ¿no? Porque los elementos que incorpora son diferentes, ¿no? Desde la cooperación descentralizada pública directa que defendemos, o ya solamente la cooperación descentralizada pública que defendemos en el observatorio, hay un elemento muy importante de política pública, de derechos y de derechos, ¿no? Que en otros conceptos puede que no se tenga en cuenta. Y entonces, despojar, ¿no? Y es un poco, ya estoy entrando en los contenidos del documento, despojar a cooperación descentralizada de estos elementos de política pública de derechos y de democracia hace que pierda su esencia y su razón de ser, ¿no? En muchos sentidos. Hablamos de un viejo, no nuevo, viejo desorden global. Comentaba Paul, ¿no? La globalización no ha desaparecido, ha cambiado, ¿no? Pero la globalización está ahí y es verdad que el orden internacional que conocíamos hasta ahora ha estallado, ¿no? Esos referentes, ¿no? Chema también hablaba, ¿no? Ya no importan los tratados, ya no importan los acuerdos. Esos marcos que nos dábamos, imperfectos seguramente, porque respondían a un mundo occidental, ¿no? A un mundo occidental muy marcado por Estados Unidos, pero que al menos había una serie de normas que aparentemente todo el mundo tenía que cumplir. Otra cosa es que no se cumplieran del todo, ¿no? Pero aparentemente todo el mundo cumplía, ¿no? Vemos que el multilateralismo, tal como lo entendíamos, ha cambiado. Como se ha comentado también, es un mundo más fragmentado, más competitivo, más transaccional, una multipolaridad, y no tenemos que entender esa multipolaridad como, y también se comentaba anteriormente, ¿no? No hemos sustituido Estados Unidos versus la Unión Soviética ahora por Estados Unidos versus China, sino que tenemos Estados Unidos, tenemos China, tenemos los BRICS Plus, tenemos el Sur Global, que muchas veces es lo mismo que el BRICS Plus, pero también como dentro, por ejemplo, del BRICS Plus, los intereses son muy diversos, ¿no? Y los países que están dentro de este grupo también tienen intereses muy diversos, ¿no? Lo que sí que está claro es que Europa, o al menos esa eurocentricidad que nos creíamos los europeos, ¿no? Europa ha perdido centralidad, ¿no? Y mientras que América Latina y el Caribe reaparece como un territorio estratégico, que también se comentaba en el panel anterior, ¿no? Que América Latina vuelve a emerger como un territorio para ser despojado, ¿no? Para ofrecer recursos, materias primas, etcétera. Todo esto, obviamente, como también se ha comentado, tiene un impacto en la cooperación, ¿no? Tiene un impacto en la cooperación al desarrollo. Os comentaba antes, ¿no? Esa idea de, bueno, ¿qué entendemos por desarrollo actualmente? ¿Cómo se entiende el desarrollo? China con esta idea de progreso, la proliferación de actores y de agendas, la crisis de la ayuda oficial al desarrollo y no solamente ya los recortes históricos, ¿no? Que se han comentado, el 25%. Desde que del año 2015, cuando empezó la Agenda 2030, donde teníamos que movilizar recursos para el desarrollo, la ayuda oficial al desarrollo ha disminuido casi un 25%. Estos son datos oficiales. Pero es que aparte, el dinero disponible, si me permitís así hablar no muy académicamente, ha perdido valor. O sea, hay menos dinero y ese dinero vale menos. Y aparte también con una inflación disparada en todo el mundo, hace que al final lo que está disponible, ¿no? Esos fondos, esa financiación disponible al desarrollo, tenga poco impacto, porque al final pues, no hay disponibilidad suficiente. Y por tanto, yo creo que esto también tenemos un sistema mucho más disperso. Yo creo que esa es la idea, ¿no? Tenemos un sistema de cooperación al desarrollo cada vez más disperso e inestable. Muy vinculado a elementos de seguridad, ¿no? Esa cooperación al desarrollo. A seguridad y otro elemento que antes, obviamente, puede que estuviera latente, pero que no se decía, ¿no? Que es el retorno. Cada vez más se habla, la cooperación al desarrollo tiene que tener un retorno para los países donantes. ¿Pero qué entendemos por ese retorno, no? Aprendizajes, retorno económico, asegurar, ¿no? La seguridad, valga la redundancia. Entonces, otro de los elementos que también eso impacta en la cooperación descentralizada, ¿no? Y ahí también ha surgido en la última ronda, ¿no? del panel anterior el papel emergente, y yo digo ambiguo, de lo local, ¿no? Los gobiernos locales, estamos en un momento que es verdad que somos reconocidos
aparentemente por todo el mundo como el actor clave, ¿no? Todo sucede en los territorios, la gente vive en los territorios, los primeros que reaccionan son los gobiernos locales, la primera puerta a la que se llama es a la puerta del alcalde para que me solvente los problemas. Pero en el fondo nos estamos convirtiendo, yo creo, al final, en los implementadores de las agendas globales, en los que proporcionamos datos a otros actores, en los que proporcionamos buenas prácticas y en los que ahora también tenemos que financiar las agencias internacionales. Pero en cambio no se nos reconoce como actores políticos o como actores que hacen política pública local. Y eso es clave para entender nuestro rol, ¿no? Por tanto, reconocimiento discursivo sí, pero creciente protagonismo en la implementación de las agendas de otros, pero no un reconocimiento político que es clave, ¿no? E importante. Y al mismo tiempo sí que estamos viendo esa idea que es que las pequeñas transformaciones, están pasando ahora a escala local, ¿no? Donde se puede intervenir, donde se puede interferir, donde se pueden generar pequeños cambios que luego tengan impacto esa escala local o a escala de las comunidades. Y todo esto, si lo vamos poniendo el zoom, ¿no? Como veis el documento es un poco va haciendo el zoom, en las relaciones Unión Europea, Comunidad de Estados Latinoamericanos del Caribe, también se habla de una estrategia renovada, ¿no? En 2023 se retomaron las cumbres de jefes de Estado y Gobierno y se habla también de una nueva estrategia, ¿no? Y en la cuarta cumbre Unión Europea-CELAC, que se celebró en Santa Marta en noviembre del año pasado, es muy interesante ver como esa paradoja o contradicción, ¿no? Por una parte se habla mucho de un discurso de valores comunes, democracia, multilateralismo, pero por otra parte había ausencias políticas relevantes, había muy escaso aterrizaje de esa agenda en lo territorial y real, y luego finalmente lo que vemos es que está muy vinculado a las inversiones, ¿no? A la Global Gateway. Al final es una agenda de inversiones de Europa en América Latina para extraer recursos. Sé que estoy simplificando mucho, también intento ser un poco provocador. Y se basa también en otro elemento, el Pacto Birregional de los Cuidados, que se nos llena mucho la boca, pero el Pacto Birregional de los Cuidados, ahora alguien a lo mejor me mira mal, se define, si miráis, se define como un espacio de diálogo, no como un espacio operativo, no como un espacio de implementación de programas, es un espacio de diálogo y de concertar estrategias o algo más, ¿no? Y el otro elemento es, se da mucho valor en la conferencia, ¿no? en la cumbre de Santa Marta, a la sociedad civil, se reconoce claramente a la sociedad civil, hay un foro específico reconocido oficial y la sociedad civil presentó sus conclusiones y fue escuchada por los jefes de Estado y Gobierno y plantearon, y en la resolución final, en los acuerdos finales, aparece sociedad civil como reconocida como actor, pero los gobiernos locales están completamente desaparecidos. Ni están ni se les espera, ¿no? Y eso va a este elemento, ¿no? Vinculado también a la Global Gateway, ¿no? De hecho, voy saltando de un tema a otro, justo antes de la conferencia de Santa Marta hubo en Bogotá el cuarto foro de gobiernos locales y regionales de Unión Europea, América Latina y Caribe. Hubo representación de los gobiernos vía el Gobierno de Colombia y representación de la Unión Europea vía la Dirección General de Partenariados Internacionales. Presentamos una declaración, pero ni fuimos invitados a Santa Marta, ni se presentó la declaración, ni ninguno de los llamados que hacía la declaración de gobiernos locales y regionales fueron tenidos en cuenta, ¿no? Se nos dijo, bueno, no, en el plan de trabajo mejor apareceréis. Y eso incluso es un paso atrás, porque la conferencia de la cumbre de 2023, perdonad que entre en estos detalles, pero son muy ejemplificativos de las dinámicas que estamos viviendo. En la cumbre que tuvo lugar en Bruselas en 2023, sí hubo un foro que se llamó Foro Sociedad Civil, Juventud y Gobiernos Locales. Un paquete interesante, ¿no? Ahora ya la parte de gobiernos locales ha caído del Foro Sociedad Civil. Y lo que os decía, está muy vinculado esa relación a la Global Gateway, ¿no? Se espera una inversión, una financiación blanda de unos 45.000 millones de euros. Y la prioridad es energía, materias primas y digitalización. Creo que eso nos deja muy claro por dónde van los intereses de esta nueva relación estratégica. Y destacar también que es claramente una reacción al Belt and Road, ¿no? a la ruta y franja china, que también está entrando en la región con muchísima fuerza, ¿no? También en busca de recursos y oportunidades económicas y crecimiento económico. Aquí muchas veces todos, ¿no? Tanto los latinoamericanos como los europeos, hablamos un poco de China como el malo de la película. Pero no olvidemos que en los dos continentes todo el mundo está teniendo relaciones con China. De hecho, de los 33 países CELAC, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, 20, el 60%, han firmado acuerdos con China. Pero es que de los 27 Estados miembros de la Unión Europea, 17, el 60% también, casualidad, han firmado acuerdos con China.
Por tanto, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y ahora sí que entramos en lo que se decía, ¿no? El eslabón perdido, yo creo que usted lo ha comentado, los territorios aparecen, pero no quien los gobierna, ¿no? Yo creo que este es el mensaje claro que podemos hablar, ¿no? Hablamos de territorios, hablamos de comunidades, pero no de gobiernos locales. No voy a andar más en esto porque lo he comentado. Y aquí nos enfrentamos, bueno, ¿dónde queda en todo este panorama, dónde queda la cooperación descentralizada, ¿no? Una cooperación con mucha tradición, además que creíamos que es verdad que en el caso de Unión Europea, América Latina, éramos como un modelo de cooperación descentralizada que no pasaba en otras relaciones. Y aquí básicamente, lo que os comentaba al principio es, hay una reducción mucho hacia una cooperación muy técnica, muy peer-to-peer, y ya está. Con lo que os decía de la disolución del enfoque, ¿no? De derechos humanos, de feminismo, de los cuidados, de democracia local, va desapareciendo poco a poco incluso esta cooperación descentralizada, desaparición de instrumentos de apoyo a esta cooperación descentralizada y, sobre todo, la subordinación a las agendas estatales. La cooperación descentralizada se ha convertido ya en un instrumento más de la acción exterior de los gobiernos nacionales. Y muy vinculada también a elementos de inversión. En el último foro de partenariados internacionales celebrado en Bruselas el año pasado, se comentaba, ¿no? unos mensajes era que la cooperación descentralizada tiene que ayudar a movilizar la financiación y al sector privado. Entonces también es otro elemento. ¿Tiene que ser ese el rol de la cooperación descentralizada o no? Y ya para acabar y entrar en el diálogo, yo creo que tenemos un elemento como elementos para reflexión, ahora también con vosotros y más adelante es uno, reafirmar el sentido político de la cooperación descentralizada, ¿no? Si entendemos gobierno local como un actor político, defender la resiliencia democrática local, cómo construimos la democracia a nivel local contra todos los momentos de extremismos que están apareciendo, cómo reafirmamos, ¿no? La transición ecosocial y, por ejemplo, Fran nos ponía muchos ejemplos, cómo a nivel de ciudades, a nivel de gobiernos locales se está trabajando la transición. ¿Dónde queda la gobernanza local y comunitaria? ¿Dónde quedan los cuidados de igualdad? Reclamemos los cuidados de igualdad como una infraestructura pública, soft, pero infraestructura pública. Reconozcamos, ¿no? Un reconocimiento político e institucional de los gobiernos locales claros y cómo podemos recuperar esa cooperación descentralizada como una política pública transformadora y no solo entendida como una cooperación técnica. Y entendemos, y esto sí que es un planteamiento una pregunta muy del observatorio de la cooperación descentralizada es, sin gobiernos locales fuertes, ¿puede haber una agenda Unión Europea, CELAC, legítima y sostenible? Y aquí dejo muy rápidamente, sé que os he dado muchas pinceladas, ¿no? Muy rápidas del documento, pero yo creo que lo interesante también es, ¿no? Hablar con vosotros. Y me vengo con este lado, ¿no? Tenemos aquí... Gracias. Hemos pedido que nos hicieran una primera reacción, porque esto va a ser, esta mañana es un proceso reiterativo, iterativo, ¿no? de esta reflexión, y estamos con Héctor Aguirre, que él es el gerente de la Mancomunidad Transnacional Fronteriza del Río Lempa, el Trifinio, una persona con una larga experiencia en cooperación descentralizada, en cooperación al desarrollo, la Mancomunidad Trinacional del Río Lempa ha estado muy activa en proyectos de cooperación descentralizada, en el Urbal, por tanto tenéis una perspectiva mucho tanto como actor, pero también como actor del territorio y como actor de cooperación, ¿no? Y también hemos pedido a Pei Martinello, ¿no? Que es la directora, para no equivocarme, la directora del área de Administración Pública y Asuntos Sociales de la Fundación Internacional de las Administraciones Públicas, una fundación que forma parte del sistema de cooperación española, que trabaja mucho en cooperación delegada de la Unión Europea, que es muy activa en muchos programas europeos, en programas propios también, que has trabajado mucho en cooperación descentralizada. De hecho, fuisteis socio con la Diputación de Barcelona, con la provincia de Santa Fe, Bogotá, la Alcaldía Mayor de Bogotá, San José, Costa Rica y la provincia de Toscana en el programa Urban, ¿no? Fuimos parte de la Oficina de Orientación y Coordinación. Por tanto, tenéis un conocimiento también muy amplio de lo que es la cooperación descentralizada y, por tanto, veis queríamos un actor de América Latina, un actor de Europa con estas trayectorias, ¿no? Entonces, una primera reacción sería
¿Cómo veis este documento, los planteamientos de este documento? ¿Qué os genera, ¿no? al haber leído este documento? Si quieres empezar, Peggy. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Octavi. Lo primero, agradecer a la Diputación de Barcelona por la invitación. Yo creo que somos socios estratégicos, ¿no?, de larga data, como decías, y compartimos una visión que parece un poco arcaica, ¿no?, en el contexto actual, de situar la política pública, de situar el fortalecimiento de las instituciones como central, ¿no?, también en esta visión de defender los derechos de las personas. Entonces nos sentimos muy cómodos en este espacio y bueno, felicitarte a ti y al equipo y al observatorio en general por el documento. Creo que es un documento un poco provocador, ¿no?, como decías, porque en realidad nos invita a pensar el futuro en un presente muy convulso, como vimos en la sesión anterior. A mí me gustaría, para empezar, tal vez reapropiarme el título, ¿no?, del documento. Y comentabas en el título nuevas narrativas o vuelta a las raíces, ¿no? Yo entiendo esto como una pregunta realmente, ¿no? Y esto también se anticipó en la sesión anterior, una pregunta que nos invita a pensar si estamos ante un cambio realmente profundo de paradigma, de modelo, ¿no?, estructural, que afecta la relación entre los actores, entre los países, ¿no?, que trabajan en el entorno de la cooperación, o si es un cambio, digamos, un poco más pasajero, ¿no?, si es esta vuelta cíclica y que dentro de poco volveremos, ¿no?, esperemos, a otro tipo de cooperación. Bueno, no tengo la respuesta, siento no poder ahí iluminar, pero sí creo que me gustaría empezar con algunas observaciones, ¿no?, a la lectura también del documento. Lo primero, y también se comentó en la sesión anterior, evidentemente estamos ante un cambio profundo del multilateralismo y eso tiene impacto en la cooperación, ¿no? Y tiene un impacto, y yo diría que tiene un impacto no solamente para la cooperación descentralizada, ¿no?, sino también para el sistema de cooperación en su conjunto, ¿no?, multilateral, a nivel nacional, europeo, y también para la cooperación descentralizada. Con lo cual, la pregunta, ¿no?, el título del documento, a mí me gustaría analizarlo desde una perspectiva un poquito más amplia y pensar, ¿no?, conjuntamente si realmente estamos viviendo, atravesando un cambio de paradigma, ¿no?, o si se trata de un cambio estético de narrativa. Bueno, pregunta difícil y no tenemos ahí la brújula, ¿no?, que nos vaya a iluminar, pero creo que esa es la pregunta. La segunda observación también se comentó es que, y eso creo que es claro y es, bueno, consensuado, hemos pasado de una cooperación basada en valores, ¿no?, una cooperación aspiracional, ¿no?, de aspirar a algo, pero también inspiracional, ¿no?, que era muy inspiradora, creo, en aquellos valores que quería compartir, a una cooperación transaccional, ¿no?, basada en intereses. Y ahí la gran pregunta, porque eso es una observación, ¿no?, o sea, ya sabemos que la cooperación se basa cada vez más en intereses. La pregunta es si se tratan de intereses compartidos, ¿no?, entre socios, o si se tratan de intereses unilaterales, ¿no? Y creo que analizar la cooperación desde ahí, desde esta pregunta de intereses compartidos versus intereses unilaterales, es fundamental para entender lo que está sucediendo en este ecosistema. En particular, ahora hablaremos del Global Gateway, y para ver también cuáles son las alternativas, ¿no?, y para no tener una foto tan trágica, ¿no? No sé si quieres sí, que pero mejor paro aquí, ¿no? Como hemos hablado del gateway, también creo que has tratado esta idea de valores versus transaccional. Pero un poco la primera reacción, sí. Héctor. Sí, bueno, tengo en total unas 5 reacciones que me parece importante al documento. Agradecerle a la Diputación que nos permite este espacio de reflexión desde realidades locales en Centroamérica, particularmente. Y quiero hacer énfasis en el primer impacto de esta cooperación al desarrollo, mencionando una de las cooperaciones más importantes a nivel planetario, como es la de los Estados Unidos al desarrollo, y cómo esta cooperación tiene como 3 vertientes que para nosotros son fundamentales. Y ahí como la cooperación también está acuerpa un momento de crisis y retroceso al planeta entero, y en particular para Centroamérica. Por un lado, solo algunos datos, en 2 países, cómo esta cooperación de Estados Unidos al retirarse impacta, en el caso de Guatemala, en 15.000 empleos. 15.000 empleos en Guatemala y aproximadamente 15.000 en Honduras, simplemente de tajo desaparecen. 30.000
nuevos desempleados en lugares donde el tema del empleo es un tema recurrente, ¿verdad? Ese es por un lado. Por otro lado, vinculado a este tema de reducción del empleo, el efecto sobre las acciones comunitarias, las acciones en salud, en educación, en democracia, o sea, todos esos impactos también arrastran esa capacidad que se siente desde en este caso de la sociedad civil, los gobiernos locales, para seguir empujando estos grandes temas del desarrollo que tenemos en los territorios. O sea, hay un segundo impacto en los resultados que esta cooperación genera en los cambios reales en los territorios. Y un tercero, que es relativamente, se suma a este factor, es que algunos gobiernos, como el caso particular de El Salvador, el presidente de El Salvador dice: estamos muy contentos porque esta cooperación desaparece, porque estos recursos ya no van a ir a motivar prácticamente lo que él considera, en este caso el gobierno de El Salvador, Nayib Bukele, considera la financiación para la oposición y para todas esas fuerzas que él considera desestabilizadoras de su gobierno. O sea, si vemos en esos tres niveles el impacto directo de una cooperación de esta naturaleza y cómo la cooperación descentralizada, de alguna manera, obviamente todos estábamos sin esperar este tipo de impactos, porque son prácticamente impactos meteoríticos, son verdaderos tsunamis en esta temática, y que obviamente nos ponen en una situación compleja a nivel de los territorios. Ahí consideramos que la cooperación descentralizada juega un papel importante de contención en un momento de crisis profunda, en un momento de tsunami y en un momento meteorítico para el tema del desarrollo y la lucha de los grandes temas que tenemos en los territorios. Esa es una primera reflexión. Perfecto. A mí me liga porque, claro, vosotros habéis participado en vuestras instituciones en el programa Urban, ¿no? Y ahora estaba pensando, claro, el programa Urban, sobre todo la última, todas las fases, pero sobre todo la última, fomentaba mucho el discurso de la construcción de política pública, ¿no? Sin un gobierno local fuerte, sin construcción de política pública local, ¿no? Aunque sean amplios temáticos, en ejes temáticos y desde una visión muy interseccional, no puede haber desarrollo, ¿no? Y luego también introducías todo el tema, ¿no?, de este debate ahora de valores versus transacción, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo queda esto, ¿no?, ahora en este contexto que estáis describiendo, ¿no? Bueno, yo igual no voy a sorprender porque seguimos con una mirada y un análisis creo que constante desde Urbal, pero también desde antes, ¿no? Subrayar tal vez o recuperar la paradoja que se mencionó en la sesión anterior, y es la siguiente, ¿no? Existe ciertamente una tendencia global a la recentralización, ¿no? o una ralentización en las políticas de descentralización, y eso se observa en muchos territorios, ¿no? En Europa, América Latina, pero también en África, en el Mediterráneo, en Asia. Entonces existe esta tendencia y a la vez se ha mencionado las problemáticas a las que se va a enfrentar la ciudadanía tienen un aterrizaje local total y absoluto. Se hablaba mucho de las ciudades, ¿no? En la sesión anterior, yo diría en el territorio, ¿no? Porque en las ciudades, pero también en el espacio rural. Si hablamos de adaptación al cambio climático, si hablamos de movilidad, ¿no? Movilidad que también es un tema clave en territorios rurales. Si hablamos de empleo, de seguridad, de políticas de cuidado, de educación, ¿dónde se gestionan estas políticas? O por lo menos, ¿dónde se plantean las problemáticas vinculadas a esta política? En lo local, ¿no? Con lo cual, creo que lo que tenemos que plantearnos es cuál es el nivel más adecuado para gestionar una problemática pública, ¿no? El famoso principio también de subsidiariedad del que tanto se hablaba en la Unión Europea, en la construcción europea, recuperarlo y aplicarlo también a la cooperación, ¿no? Y ahí creo que la cooperación descentralizada cobra un sentido específico y tiene todo su espacio. Y creo que esto es un espacio que desde la FIAP siempre hemos reivindicado y apoyado, ¿no? Esta mirada de cooperación descentralizada como un actor que tiene que llevar la política pública local o los modelos, ¿no? Las experiencias de política pública local o territorial al ámbito de la cooperación, ¿no? Claro, porque y pasa a ti, Héctor, ¿no? Supongo también mucho de la mirada seguramente desde nuestro territorio de Barcelona, ¿no? Cómo hemos, con los municipios, y cómo hemos trabajado mucho el tema de la cooperación descentralizada. Es verdad que durante mucho tiempo teníamos como ámbitos sectoriales, ¿no? Había la cooperación descentralizada, a lo mejor todo el trabajo en desarrollo económico local, derechos humanos, paz,
y cómo poco a poco nuestra agenda de cooperación descentralizada hemos dicho, es que no podemos entender el desarrollo económico local si no hay derechos humanos, si no hay paz, ¿no? ¿Cómo fusionamos esta agenda de cooperación descentralizada, ¿no? Pero claro, en estos contextos que estáis hablando, lo que yo creo el caso de Centroamérica, ¿no? Sí. Es como el más paradigmático, ¿cómo encaja todo esto, ¿no? Bueno, sí, yo creo que quiero reconocer que en esos más o menos 15, 18 años que estuvo el programa Urbal, en esas 3 versiones, el Urbal 1, el 2 y el 3, hay un fenómeno en Centroamérica que me parece interesante. La cooperación descentralizada se posiciona y aprovecha este programa y se desarrolla toda una red de cooperación fundamental para América Central. Y vemos que en ese periodo no solo los temas de política local, sino que los temas de política nacional también toman fuerza. Voy a dar algunos ejemplos. En ese periodo hay reformas a las leyes municipales que permiten una mayor descentralización del Estado, que permiten una mayor autonomía local y que también permiten la articulación de gobiernos locales a nivel territorial para poder enfrentar fenómenos de desarrollo que son mucho más complejos desde la perspectiva de un municipio. Ese periodo logra desarrollar estos impactos en Centroamérica y lo sentimos, lo vivimos ahí. Y el programa Urbal permitió que más o menos 500 territorios, un poco lo que establece el documento, 500 gobiernos locales, más de 131 políticas fueron prácticamente construidas participativamente y eso nos permitió dar avances fundamentales en el tema de la autonomía y la democracia local, como un eslabón fundamental de las democracias de nuestros países. Ahora, ¿cuál es el problema ahora, 20 años después? Y me parece que este encuentro nos permite dar una retrospectiva hacia atrás, pero también ver el futuro. 20 años después, lo que estamos encontrando es una recentralización del poder, ya lo planteaban en el panel anterior. Hay todo un tema de avance del autoritarismo. El caso de Nicaragua es un caso obviamente emblemático, el de Salvador igual. Y hay un desmontaje totalmente del tema de la autonomía local, el tema de la democracia local. El Salvador es uno de esos ejemplos, donde en 2 años, o sea, lo que nos costó construir en 20 años en términos de avance democrático en Centroamérica, y ahí entró a jugar un papel fundamental la cooperación descentralizada, en 2 años, en el caso de El Salvador, se ha desmontado todo el tema del municipalismo y prácticamente la concentración de poder es impresionante. 2 años lo que nos ha costado construir en 20 años con todo un esfuerzo de cooperación. Doy un ejemplo simple. Con el programa Urbal logramos establecer a nivel territorial oficinas de planificación y gestión territorial, o sea que los permisos de construcción se dieran allá en los territorios. Pues eso nos costó como 6 años de trabajo, 7, con la cooperación acompañándonos, y en un solo decreto se eliminaron todas las competencias locales, se centralizaron en una entidad y hoy desde la capital se están autorizando proyectos hasta en el último rincón del país. Ese es un total retroceso que hemos tenido y creo que estamos en un momento complejo, pero es ahí donde tenemos que reinventarnos ante un contexto tan adverso como este. A ver, esto no queremos hacer un revival del Urbal, ¿no? Pero sí que es verdad que es el último referente que tenemos, 2013, como programa, ¿no?, específico de apoyo a la cooperación descentralizada, ¿no? Los otros que ha habido y dedicado entre Unión Europea y América Latina. Por eso hacemos tanta referencia, ¿no? Porque los últimos programas, el más reciente, City to City for Sustainable Development, es para todas las regiones. Curiosamente, casi el 50% de programas y proyectos en este marco de este programa han pasado en América Latina. O sea, es verdad que la actividad y la capacidad, ¿no?, de incorporarse a la cooperación descentralizada de los gobiernos latinoamericanos es mucho más alta que en otras regiones del mundo, ¿no? Por tanto, a pesar de todo este contexto, sí que es verdad que hay un potencial y unas capacidades instaladas, ¿no?, para poder avanzar en cooperación. No sé si lo ves así, Peggy, o... Sí, sin lugar a dudas. Y es verdad que la idea no es hacer un revival, pero sí creo que es importante reivindicar una serie de programas, ¿no? Y ahí hablando del ámbito de la cooperación de la Unión Europea, una serie de programas que han sido pioneros, que han sido laboratorios, no solamente en las temáticas que abordaban, porque Urbal también creo que había un objetivo muy interesante de cohesión territorial, ¿no?, de cohesión social y territorial. Hubo otro programa que se llamaba Eurosocial, que algunos recordaréis, que también estaba enfocado a la cohesión social
¿En qué han sido pioneros estos programas? Yo creo que en la capacidad de poner a dialogar de manera totalmente horizontal, ¿no? Ahora parece ser que esto es un término nuevo, pero es un término, al igual que cooperación sur-sur, triangular, no hay nada nuevo. Yo creo que estas son dinámicas que se venían dando, que se consolidaron y que hay que reivindicar, ¿no? Porque la tendencia es, efectivamente, de momento el péndulo no va en esta dirección, ¿no? En creación de espacios de diálogo, de construcción conjunta, ¿no? Algo que parece de sentido común casi, ¿no? Preparar conjuntamente una intervención que sea una política pública, que sea un plan de desarrollo, un plan de cooperación, hacerlo de manera conjunta según las necesidades del espacio, del territorio donde se va a trabajar. Bueno, pues algo básico. Ahora está en cuestión, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que reivindicarlo, protegerlo y tal vez lograr volver también a estos modelos. Claro, y eso liga, claro, tú vienes de un territorio, ¿no? La mancomunidad del río Lempa es de los territorios más empobrecidos, ¿no? de la región. Sí. Muchas veces, ¿no? Que los estados no prestan atención a ese territorio, ¿no? Vuestros estados. Y al mismo tiempo hablamos de las necesidades que hay, que la cooperación descentralizada, una parte muy importante es no financiera, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cómo valorarías ese impacto de la parte no financiera, que es muy imposible, ¿no? Por el momento ahora no tenemos indicadores, maneras de cuantificar esta cooperación no financiera, que creo que es la base de la cooperación descentralizada, ¿no? Sí, creo que obviamente la cooperación descentralizada, cuando decimos que en un contexto de crisis como este, la cooperación descentralizada juega un papel clave para hacer una contención. Ahora, ¿por qué decimos esto? Porque el simple hecho de encontrar a los territorios de América Latina como este espacio y sentarnos a dialogar de lo que está pasando en Centroamérica. Por ejemplo, vemos en el caso de Costa Rica que hay prácticamente una tendencia a la derechización, prácticamente a un cierre de espacio también en Costa Rica. O sea, de los pocos espacios que nos van quedando en Centroamérica, obviamente Costa Rica es uno de esos países donde todavía la democracia puede respirar un poco, aunque sabemos que hay toda una tendencia derechista. Nos queda Guatemala con un gobierno que está haciendo su mejor esfuerzo, aunque sabemos que hay toda una cantidad de fuerzas oscuras en Guatemala que prácticamente están imposibilitando la gestión de este gobierno para mejorar las condiciones de este país. Entonces nos van quedando pocos espacios. Ahora, estos encuentros, estos espacios donde nos encontramos y nos repensamos, nos ponemos a repensar, son claves y fundamentales para poder enfrentar ese futuro. O sea, hay que ver hacia atrás un poco qué logramos, pero también ese futuro, cómo nos articulamos. Y creo que el Observatorio de Cooperación Descentralizada que lidera la Diputación nos parece fundamental porque primero nos pone a pensar, segundo nos permite analizar y tercero articularnos. Entonces, inclusive quiero hacer un llamado literalmente a las organizaciones que estamos aquí, centroamericanas, porque de todo este conjunto de actores locales que estamos ausentes en los diálogos UE-CELAC, somos los centroamericanos los que estamos totalmente afuera. Diría con mucha propiedad que están articulados los suramericanos, tal vez México, pero Centroamérica está, diría, ausente. Creo que tenemos una oportunidad enorme de retomar nuestros diálogos y repensarnos, volver a construir nuevos liderazgos de nuestros políticos para que puedan comparecer en estos espacios y empujar estas agendas locales a nivel de los espacios y estos foros de grandes decisiones. Ahí juega un papel la cooperación, por un lado. Por otro lado, la asistencia técnica para impulsar las políticas en las cuales estamos prácticamente sin recursos. En el caso de El Salvador, sigo mencionando un caso muy patético, se le redujo el presupuesto a los municipios, el presupuesto era del 10% del presupuesto nacional, se le redujo al 1.5%. Al 1.5%. O sea, ¿qué puedes hacer como gobierno local con el 1.5% del presupuesto que te asignan de parte del Estado? Imposible hacer desarrollo. A tal punto que hay una campaña en El Salvador, lamentablemente, de los ciudadanos que dice, aquí no tenemos ni presidente ni alcalde, porque las mismas comunidades están desarrollando sus proyectos de pavimentación de calles, mejora de centros comunitarios. O sea, realmente es una descapitalización absoluta de la autonomía local y obviamente en este caso la cooperación es fundamental, insisto, para este momento de contención, pero también para la articulación de no solo la nueva construcción de políticas, sino también de todas las oportunidades que tengamos de articularnos y enfrentar este momento de retroceso histórico que tenemos.
Perfecto. Yo creo que con esas palabras, esta mirada de futuro, no sé si Peggy, para ya cerrar, tenemos que cerrar con esta mirada también en clave futuro de la cooperación centralizada que pueda aportar. Bueno, yo tal vez un breve comentario sobre el Global Gateway, pues ¿no? sí. que también está mencionado en el documento. Sin entrar en un análisis, digamos, en un juicio de opinión sobre lo que es Global Gateway, pero sí cambia las reglas del juego en lo que ha sido tradicionalmente la cooperación en la Unión Europea. Y por no tener una lectura excesivamente negativa, yo creo que es importante entender que el Global Gateway, que es esta gran agenda de inversión, ¿no? con América Latina y el Caribe, nos cambia una regla del juego fundamental en los que veníamos trabajando en política pública. Y es que la mirada no parte del apoyo a política pública, bien sea a nivel nacional, bien sea a nivel subnacional, sino que parte de un proyecto a la mayor de inversión. Y todo lo que se tiene que articular en términos de apoyo desde la cooperación tiene que estar articulado con el proyecto de inversión. Esto tiene una consecuencia importante. Pasamos de apoyar política pública a apoyar proyectos, ¿no? Entonces, la mirada, digamos, del actor de la cooperación baja, ¿no? Porque bajas del espacio, el espacio no es el mismo. Ahora, dicho esto, y para no tener una lectura excesivamente negativa, creo que a partir de ahí, entendiendo que se puede actuar desde ahí, desde el apoyo al proyecto, sí se pueden hacer cosas. ¿Qué se pueden hacer? ¿No? Y ahí hay programas que están empezando a trabajar como sociedades inclusivas. Se puede trabajar precisamente desde la incorporación de actores, ¿no? Entonces, ahí intentamos precisamente mantener el espacio territorial, es decir, mantener actores, incorporar actores, gobiernos locales, provinciales, regionales, a estos procesos o estos proyectos de inversión, incorporar también espacios de diálogo con la sociedad civil y muchas veces construir desde la política pública local. Entonces, bueno, por también dejar una nota un poquito positiva y esperanzadora, ¿no? Desde este nuevo marco que son las nuevas reglas del juego, sí se pueden seguir haciendo construcción de política pública. Pues muchísimas gracias, Héctor, Peggy. Yo creo que habéis lanzado muchos elementos que conectan con los paneles posteriores. También nos planteáis muchas preguntas. O sea que muchas gracias por vuestras reflexiones y ahora iremos a la pausa café en el patio. Okay.